Dale. Les voy a pedir que me confirmen si se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Vamos a iniciar la grabación. Listo. Perfecto. Bien, entonces. Les pido me confirmen, ¿se ve? Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a comenzar la clase. En el día de hoy vamos a ver el ejercicio reactivando en la página 58. Vamos viendo primero el enunciado. Perdón, disculpen. Reactivando S.A. elabora 3 productos y nos da la información del artículo A, el artículo B y el artículo C. Las ventas, el costo, fletes, comisiones, costos fijos que tiene cada artículo. Después ventas potenciales, nos dice el precio de venta, la existencia inicial, las unidades que fueron producidas y las horas máquina. Nos informa la capacidad de la planta, nos dice los costos fijos que tienen en común de administración y comercialización, y nos solicita diferentes cuestiones. Perdón, cómo es confeccionar el estado de resultados por costeo por absorción o por costeo variable, no, por no, perdón, o no, y por costeo variable, o sea, hay que hacer ambos. Nos pide la conveniencia de algún artículo, obtener una utilidad de 100.000 pesos con diferentes condiciones. Luego nos consulta si es viable esa posibilidad. Comenta la posibilidad de incorporar un nuevo producto, si este va a ser conveniente y si es viable. Calcular un punto de equilibrio, una facturación para un margen de seguridad y el artículo más conveniente teniendo en cuenta las horas máquina. No, perdón, el margen de seguridad, sí, las horas máquinas también. Así que bien, vamos a comenzar a ver el ejercicio, ¿sí? Perfecto, entonces tenemos, primero comenzamos por el estado de resultados, por costeo variable. Vamos a hacer primero, como siempre, un estado de resultados que tenemos ventas. Antes que nada, les recuerdo, cualquier cosa, si ven que voy muy rápido, porque a veces uno más en virtual, uno no se da cuenta que tan rápido va.
Cualquier cosa me avisan y lo repetimos. Si voy muy rápido, me avisan y veo de bajar la velocidad, ¿sí? Porque a veces no me doy cuenta y como que me envalentono. Entonces, bien, y vamos por esta parte. Tenemos ventas, que lo que vamos a ver es, tenemos las ventas actuales, las buscamos en el enunciado. Esto se los agregué hoy porque lo tuve que rehacer, porque no lo encontraba. Por suerte encontré uno incompleto, pero lo pude terminar. Y vamos a buscar el precio de venta. Entonces, como sabemos, las ventas es precio de venta por las cantidades. Entonces, así buscamos artículo A, hacemos los 50.000 por 3, B, 25.000 por 4, o sea, es las ventas actuales que están en el primer cuadro, en el cuadro superior, por el precio de venta que está en el cuadro inferior, ¿sí? Y hacemos C de la misma manera. De esta manera llegamos a las ventas para el artículo A 150.000, para el artículo B 100.000, para el artículo C 50.000, obteniendo un total de ventas de 300.000. Recuerden que cuando tenemos más de un artículo, ¿sí? Tenemos que también hablar de totales. Vamos a continuar entonces ahora con lo que le sigue, que es el costo variable. El costo variable total es igual al costo variable unitario, ¿sí? Por las cantidades. Entonces, en A, acá tenemos que tener en cuenta algo que nos dice el enunciado sobre el costo variable, que es que los tenemos por separado, entonces tenemos que buscar cada uno. Tenemos el costo variable de producción de A, por ejemplo, es 1 peso. Después tenemos el costo variable de fletes, ¿sí? Por unidad, que es 35 centavos. Y luego tenemos el de las comisiones, que el de las comisiones es el precio de venta, ¿sí? Por el porcentaje. Entonces, el precio de venta del producto es de 3 pesos y la comisión es del 5%. Entonces hacemos 3 por el 0,05 y obtenemos todo eso es costo variable. Entonces ya tenemos las 50.000 unidades por la sumatoria de todo ese costo, nos da 75.000 para el producto A. Hacemos lo mismo con el producto B. Teníamos 25.000 de ventas actuales, eso lo pueden ver en el enunciado, en el primer cuadro, en el segundo renglón. Y ahora buscamos todos los costos variables. Tenemos 1 peso con 10 de costo variable de producción, 40 centavos de fletes y nuevamente el 5% de la comisión de las ventas sobre las ventas, que es 4 pesos el precio de venta, que eso lo podemos ver en el segundo cuadro que está en el enunciado, en el segundo renglón también. Y ahora probamos, vamos a hacer el artículo C. Tenemos, perdón, tenemos 10.000 de unidades. Del costo variable de producción tenemos 1,20, de fletes 45 centavos, comisión sobre ventas 5% sobre el precio de venta, que el precio de venta es de 5 pesos. Perdón, ¿me parece a mí o hay alguien con el micrófono abierto? Ah, no, me pareció recién escuchar. Bien, entonces llegamos a 19.000. De esta manera llegamos a que el costo variable del producto A es de 75.000, de B es 42.500, de C es 19.000 y eso nos da un total de costo variable de 136.000.
Perdón, profe, ¿puedo volver a la filmina anterior, por favor? Sí, cómo no. ¿Acá o...? Sí. Sí, sí, está. Un segundito, por favor. Igual acuérdense, yo después esto también se los voy a subir, ¿eh? Les voy a subir la clase, les voy a subir esto para que tengan. Se los voy a subir por separado, así el que quiere repasar la clase entera puede repasar la clase entera y aquel que quiera solamente ver esta parte, o sea, solamente las filminas, las va a poder visualizar. Gracias, profe. No, de nada. ¿Ya puedo continuar? Sí, sí. Entonces estamos acá. Hasta aquí obtuvimos la contribución marginal, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Hicimos ventas, hicimos el costo variable, que buscamos las unidades, el precio de venta, y en costo variable buscamos las unidades y los costos variables de cada uno de los productos, ¿sí? Entonces, hasta acá hicimos esta parte. Ahora, después, ¿sí? ¿Qué sigue después de haber obtenido la contribución marginal? Se descuentan los costos fijos. Entonces, tenemos que buscar qué costos fijos hay. Pero hay una salvedad que tenemos que tener en cuenta. Existen costos, ¿sí?, que son específicos. Si ustedes se fijan, hay costos específicos propios que están en el primer cuadro del enunciado para cada unidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta los costos fijos propios y los costos fijos comunes de administración y comercialización. Tenemos los costos fijos de línea, que nos dan un total de 120.000 pesos, porque tenemos 80.000 de A, 25.000 de B y 15.000 de C, y eso nos da el total de 120.000. Y después tenemos los costos fijos comunes, de administración que son 20.000 y de comercialización que son 10.000. De esta manera ¿se acuerdan que habíamos llegado a la contribución marginal? Y ahora restamos lo que son los costos fijos por línea y los costos fijos de administración y de comercialización. Eso nos da un total de 13.500. Hasta aquí costeo variable. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Profe, perdón, Sí. tengo una duda porque me Sí. conecté hace un ratito y no tengo manera de enunciado. ¿Los costos fijos por línea son datos del ejercicio Sí, 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 o sí. Los costos fijos son datos. Es en el enunciado, en el primer cuadro, vas a encontrar las ventas actuales, el costo variable de producción, los fletes, las comisiones, y después dice costos fijos propios y ventas potenciales. O sea, está todo en el enunciado. perfecto? Muchas gracias. No, por favor, de nada. Bien, hasta aquí costeo variable. Si les parece, continúo con lo que tiene que ver con costeo por absorción. Entonces, primero tenemos ventas, como siempre, en todo estado de resultados. Que eso ya lo habíamos calculado antes, ¿sí? En el punto 1, ¿se acuerdan? Entonces, directamente ese dato o sea, esos valores ya los calculé, los tengo de antemano. Así que no los voy a nuevamente calcular porque lo tomo de antes. Bien. En costeo por absorción no tenemos costeo variable, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenemos el costo de las mercaderías vendidas. Entonces, ahora vamos a buscar el costo de las mercaderías vendidas. En que me adelante. Nosotros tenemos el costo de las mercaderías vendidas, que sabemos el costo es el costo unitario, ¿sí?, por las cantidades. En este caso,
tenemos todo armado, ¿sí? O todo separado como es costeo variable. Así que nosotros tenemos que buscar todo lo que pertenece a producción, todo lo que pertenezca a administración, o sea, todo lo que es costeo variable, lo tenemos que armar según se hace costeo por absorción. Entonces, el costo de las mercaderías vendidas, perdón, me disculpo, no me siento del todo bien, me estoy quedando sin aire. Costo de mercaderías vendidas es igual al costo variable de producción más el costo fijo de producción, ¿sí? Y eso se divide por las cantidades producidas, ¿sí? Y después se multiplica por las cantidades vendidas. Entonces, de esa forma obtengo el costo unitario. O sea, el costo unitario, cuando se hace costeo por absorción, tienen que sumar tanto el costo variable como el costo fijo que pertenece a producción. Y eso lo dividen por las unidades producidas y ese les va a dar el costo unitario. Después lo multiplican por las cantidades vendidas y obtienen el costo de mercaderías vendidas. Entonces, vamos a hacer, tenemos costo variable de producción. Tenemos que sumar todos los costos variables y los costos los costos fijos también de producción. Recuerden que teníamos 80.000 de costos fijos propios, ¿sí? Por los cuales son de producción. Y tenemos las unidades, ¿sí? que fueron producidas, que fueron 40.000, por el costo variable de producción, y lo dividimos por las cantidades producidas. Lo mismo hacemos con el producto B. En el segundo cuadro, sí, nos dice que las unidades producidas fueron de 27.000. Lo multiplicamos por el costo variable de producción, ¿sí? Porque recuerden, en este caso es solamente producción, no es todos los costos variables, ¿sí? Recuerden que en costeo variable lo que hacemos es, no importa a qué área pertenezca, sino que se dividen en costos variables y costos fijos. En cambio, en costeo por absorción lo dividimos en costo de producción, de comercialización, de administración, ¿sí? Más allá de si son fijos o variables, sino que es por rama, por área, ¿sí? Por sector. Entonces tenemos los 27.000 por, como nos dice el primer cuadro, el costo variable de producción, un peso con 10, más los costos fijos específicos, que son de 25.000 pesos. Hacemos lo mismo con C, que tenemos 9.000 por 1,20 más 15.000 dividido, bueno, nuevamente las unidades producidas. Y todo eso multiplicado siempre por las cantidades vendidas. De esta manera tenemos el costo de mercaderías vendidas, ¿sí? Que son 150.000 para A, 50.648,15 para B, 28.666,67 para C, y eso nos da un total, que está mal hecho ese total, tengo mal el punto, tiene que dar 229.314,82 seguramente. Ahora me lo anoto para... Disculpen, así ya se los corrijo.
Eh, esto es en el costo de las mercaderías vendidas, que tengo que corregir el total. Perfecto. Bien, entonces, hasta aquí hicimos ventas y costo de mercaderías vendidas. Eso nos va a dar la utilidad bruta, ¿sí? Recuerden, en costeo variable hablamos de contribución marginal, en costeo por absorción hablamos de utilidad bruta. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vemos el resto, ¿sí?, de los costos. Vamos a tener los costos por los fletes. Perdón, no entendí la cuenta anterior. El total. ¿El total? Sí, ahí pusiste utilidad bruta, Sí. pero no es negativo el segundo número. El segundo... En el total, en la columna total. Claro, no me queda ninguno en negativo. Ah, entre paréntesis. El costo de mercadería vendidas. Claro, está negativo. Perdón, capaz no te estoy entendiendo la pregunta, perdón. A ver, ventas están todos positivos. Ujú, Costos de mercaderías están todos negativos. sí. Y utilidad bruta me dio todo positivo. ¿Cómo llegas al final de utilidad bruta al total? A la utilidad Mirá bruta. que hay un punto que está mal, por eso. Claro, me quedó. 329.300, como dijo que estaba corrido. Claro, este valor. Claro, Ah, sí, perdón. Listo, Sí, claro. Sí, tengo perdón. corrido un punto. Después se los corrijo, perdón, me No, equivoqué. perdón. Me confundí yo ahí. Ya sabía que estaba mal. Perdón. No, está bien, no te preocupes, perdón, simplemente me equivoqué en un punto. Igual daba positivo nuevamente, hubiera dado más positivo todavía. No, estaba leyendo Sí. mal yo el número 22 millones, perdón. Ah, está bien. Pero no es 22 millones, es 229.000, me equivoqué y Sí. coloqué mal el punto. Después prometo que se los corrijo. Entonces vamos a hacer fletes. Fletes es igual a unidades vendidas por... Perdón. ¿No se escucha nada o no hay ningún no, sonido? eso es lo que iba a decir yo, que yo no escucho. Debí escribir. Está muteada Luján, me parece. Ah, está muteada. Ay, ¿cómo le avisamos? Hola. Ahora sí. Ahí está. Yo los escuché que Ahí. estaba muteada. Ahí Perdón, está. lo siento que... Perdón, vamos de vuelta. Bien. ¿Hasta dónde escucharon? O sea, ¿hasta dónde se me escuchó? Cuando empezaste con fletes, ahí, Ah, a explicar. perfecto. Listo, gracias. Entonces empezamos. Bien, tenemos en fletes lo que es el artículo A. Vamos al enunciado, en el primer cuadro nos dice fletes 35 centavos por unidad. Buscamos las unidades vendidas que están en el mismo renglón, en ese mismo cuadro a la izquierda, que son 50.000. Y de esa manera obtenemos cuál es el gasto, ¿sí? O sea, el costo que vamos a abonar por fletes. Lo mismo vamos a hacer con el artículo B. Vamos al cuadro,
en el enunciado, que es el primer cuadro. La tercera sería artículos, después viene ventas actuales, costo variable de producción, que ya lo calculamos antes para el costo de las mercaderías vendidas, que lo tuvimos que utilizar ahí, y ahora utilizamos fletes, que en este caso es 40 centavos, y lo multiplicamos por los 25.000 en la misma línea que dice de ventas actuales. Hacemos lo mismo con lo que es fletes para el artículo C, que nos da 45.000, y vamos a la columna de ventas actuales en unidades, tenemos 10.000. De esta manera, fletes nos queda en 17.500 para el artículo A, 10.000 para el artículo B, 4.500 para el artículo C. Un total de 32.000 pesos. Vuelvo a repetir, por si alguno ingresó más tarde, recuerden, cuando tenemos más de un artículo, hablamos de cada artículo, ¿sí? O sea, tenemos que calcular cada artículo y tenemos que calcular totales. Entonces ahora vamos a continuar con el resto de las cosas que nos faltan. Ya hicimos lo que tenía que ver con fletes. Ahora nos falta ver el tema de comisiones. Las comisiones van a ser, a las ventas les vamos a aplicar el porcentaje de la comisión. Entonces directamente en este tomo la cantidad vendida por el precio de venta, ¿sí? Que es lo mismo que calculamos para ventas, por la comisión. Yo se los volví a anotar por separado, por si les es más práctico a ustedes. Entonces es pudiéndolo recalcular directamente o tomando el dato de cantidades vendidas, ¿sí? Que sacamos en el punto 1, ¿sí? Cantidades vendidas por el precio de venta, que eso ya nos da las ventas, lo hicimos en el punto 1, podríamos tomar directamente ese valor y multiplicarlo por el porcentaje, o como en este caso yo estoy mostrando, todo el cálculo completo, ¿sí? De manera individual, después cada uno, como siempre les digo, busca la manera que le es más práctico, más simple y tal vez más acotado para poder resolverlo. Entonces, hacemos lo mismo. Tomo las unidades vendidas, tomo el precio, eso nos da las ventas y lo multiplico por el porcentaje, que la comisión es siempre del 5%. De esta manera, comisiones nos queda para el artículo A en 7.500, para B en 5.000, para C en 2.500 y nos da un total de 15.000 pesos, que es lo que se abona por comisiones. Ahora nos queda ver las otras dos, que son costo fijo de administración y costo fijo de comercialización, que eso ya el enunciado es común para toda la línea de producción, o sea, es común para todo, así que directamente va en totales. Recuerden, yo les aclaré que es costo fijo de administración y costo fijo de comercialización, pero pude haber puesto costo de administración y costo de comercialización, si no necesitaba poner costo fijo porque estamos hablando en costeo por absorción. ¿Qué pasa? Para que lo puedan identificar más fácilmente, yo se los aclaré. Entonces eso nos da, recuerden, hicimos el artículo A, el artículo B y el artículo C. Y eso nos dio los totales, ¿sí? La sumatoria nos dio los totales. Y otra vez tengo mal, perdón, me marco también que en esta filmina tengo mal el... ¡Ay! ¡Ups! Dejó de compartir, ¿no? Sí, dejó de compartir. Ahora sí fui yo la que tocó. Perdón. Pero, profe, el 6.300 y pico está bien. ¿Por qué dice que está mal? No, sigo teniendo mal el costo de las mercaderías vendidas. Ah, sí. El El 22. total sigue estando mal, así que ya me lo marco de que está mal el costo de las mercaderías vendidas en el estado de resultados para costeo por absorción. Yo sé que ustedes lo entienden, pero es más que nada para que quede prolijo. Bien. Entonces, hasta aquí hicimos costeo por absorción y costeo variable. Ahora vamos a ver a la justificación, ¿sí? Esta parte es súper importante.
cualquier cosa me dicen y lo repetimos las veces que sea necesario, ¿sí? Es muy importante esta parte. Bien, nosotros calculamos, ¿sí? Hicimos las ventas, hicimos ambos tipos de costeo, ¿sí? Sea por absorción o por costeo variable. Ahora, lo que nos piden es justificar las diferencias, ¿sí? O sea, justificar y que se vean y se expliquen esas diferencias. Entonces, vemos en el enunciado los datos de la existencia inicial, que eso nos lo da en el segundo cuadro del enunciado. Tenemos la existencia inicial, que es 12.000 para el artículo A, 1.000 para el artículo B y 3.000 para el artículo C. Después tenemos la producción, que la tenemos en ese mismo cuadro, en el segundo cuadro, y es unidades producidas, 40.000 para A, 27.000 para B, perdón, y 9.000 para C. Bien, entonces, y después tenemos ventas. Ustedes se acuerdan que la fórmula es existencia inicial más producción menos ventas nos da la existencia final. Entonces, yo lo que hice es 12.000 más 40.000 nos da 52.000. Le resto los 50.000, me quedan 2.000 de existencia final. ¿Sí? Bien. Hago lo mismo para el artículo B. Y lo propio también para el artículo C. Hago, como dice la fórmula, existencia inicial más producción menos ventas. De hecho, yo se los puse con los signos, ¿no? Positivo o negativo, pero no les puse los signos de la fórmula. ¿Quieren que se los agregue? No, profe, para mí no hace falta. Listo, se entiende. Bien, entonces llegamos a la existencia final. Una vez que llegamos a la existencia final, vamos a buscar la diferencia. Tenemos existencia inicial y le descontamos la existencia final. ¿Sí? Ahí se los puse por separado, como verán. Existencia inicial tenemos tanto, existencia final tenemos tanto, ¿cuánto es la diferencia entre uno y otro? Esas unidades, ¿sí? Que son 10.000 para A, menos 2.000 para B y 1.000 para C, las vamos a multiplicar por el costo fijo, ¿sí? De producción. Ese costo fijo de producción, nosotros tenemos el costo fijo específico. Recuerden que lo teníamos el costo fijo propio en el primer cuadro. Entonces tenemos 80.000 para el artículo A. ¿Y qué es lo que hay debajo? O sea, en el numerador tenemos 80.000 y en el denominador, o sea, lo que está debajo de la liñita, ¿sí? En el denominador 40.000. Los 40.000 son las unidades producidas. Entonces, yo tengo que tomar el costo fijo propio de producción y lo divido por las unidades producidas. Siempre tomo el costo fijo y lo divido por las unidades producidas. Entonces tengo 80.000 dividido 40.000. Eso me da, ¿sí? Lo multiplico a ese valor por la existencia final, que ahí puse la existencia de la diferencia, la existencia diferencial sería por el costo fijo unitario, ¿sí? Entonces tengo los 10.000, no los 2.000, perdón, los 10.000 por los 2 pesos. Si ustedes hacen 80.000 dividido 40.000 les va a dar 2 pesos. Entonces multiplico los 10.000 por 2 me da los 20.000. Ahora hacemos lo mismo con el artículo B. Tenemos la existencia inicial, 1.000. La existencia final nos dio 3.000. Por lo tanto, la diferencia entre ambos es 2.000. Busco el costo fijo de producción, que nos dice que es
25.000 para la línea B, lo divido por los 27.000, que son las unidades vendidas, perdón, las unidades producidas, y eso la verdad que no recuerdo exactamente cuánto da, y lo multiplico por los 2.000. O sea, ese valor me va a dar en negativo, ¿sí? Me da 1.851,85. Hago lo mismo con lo que tiene que ver con el artículo C. Tenía 3.000 unidades en existencia inicial y me quedaron 2.000 unidades en existencia inicial. Por lo tanto, la diferencia son de 1.000 unidades. Entonces busco otra vez el costo fijo, 15.000, lo divido por los 9.000 de las unidades producidas, eso daba 1,66 pesos periódico, lo multiplico por los 1.000 y tengo los 1.666,67. Después sumo todo eso y tengo como total, ¿sí?, que la diferencia es 19.814,82. Ahora, hago la diferencia del costeo variable menos el costeo por absorción. El costeo variable me había dado, ¿se acuerdan? 13.500. Y el costeo por absorción me había dado negativo 6.314,82. La diferencia entre ambos da 19.814. Así es como se justifica, ¿sí? Ustedes tienen que buscar, hacen el cálculo de la existencia inicial y llegan a la existencia final. Una vez que tienen eso, hacen las diferencias entre ambos, lo multiplican por el costo fijo de producción, lo multiplican por el costo fijo y después hacen esos que les dio entre la diferencia de existencia inicial y existencia final multiplicado por el costo fijo de producción, lo suman, ¿sí? Hacen una sumatoria y les tiene que dar lo mismo que la diferencia entre costeo variable y costeo por absorción, ¿sí? Esa es la diferencia entre cada uno de los sistemas, entre hacerlo por costeo por absorción o costeo por o costeo variable, y les tiene que dar igual, ¿sí? Yo les voy a mostrar una forma de corroborarlo que a mí me es mucho más fácil, ¿sí? Pero profe, ¿Sí? ¿qué quiere decir esa diferencia de 19.814? Esa es la diferencia que está entre un sistema, entre costear de una manera y costear de otra. ¿Qué pasa? Cuando vos hiciste costeo variable, a nosotros nos dio un resultado final de 13.500. Sí. Cuando hicimos costeo por absorción, en realidad nos dio un resultado negativo. O sea, en un método nos daba un valor positivo y en el otro método nos daba un valor negativo como resultado final, ¿sí? Eso tiene que ver por cómo se costean las unidades en cada uno de los casos. Entonces, esa diferencia entre uno y otro es lo que uno tiene que justificar. Es importante, siempre les tiene que dar igual esta diferencia. O sea, el resultado de hacer cada uno de las existencias, de las diferencias en las existencias, les tiene que dar lo mismo que la diferencia entre costeo variable y costeo por absorción. Yo les voy a mostrar una forma en las cuales a mí me sirve muchísimo para controlarlo, porque a veces yo recuerdo, ¿sí?, que si les llega a tocar un valor que era 0, que no había existencia, hay gente que no sabe cómo resolverlo, ¿sí? Y es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero a veces
como que si no se los dicen que es 0, les puede confundir. Entonces, yo les voy a mostrar una forma en la cual para mí me es fácil de darme cuenta. ¿Sí? Esto lo pueden usar ustedes para corroborar que lo están haciendo bien, llegado el caso que no les dé, ¿sí? Les puede ayudar a encontrar el error. Entonces, yo se los voy a mostrar, se los voy a explicar, pero esto es para que ustedes cualquier cosa lo entiendan y puedan buscar el problema si no les sale. Entonces, yo les voy a mostrar. Ustedes buscan la diferencia entre lo vendido y lo fabricado. Entonces, si yo hago lo que se vendió menos lo que se fabricó, me tiene que dar la misma diferencia entre existencia inicial y existencia final. Les tiene que dar igual. Les va a dar igual, obviamente. ¿Sí? Esto, ¿a qué se debe que les va a dar lo mismo? A ver, por ejemplo, a mí me dio existencia final en el artículo A de 2000. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una producción, o sea, fabriqué 40.000 y vendí 50.000, quiere decir que tenía 10.000 extra. Porque obviamente vendí más de lo que fabriqué. En el caso del artículo B, vendí menos de lo que producí. Entonces, obviamente, voy a tener 2.000 más en existencia final. Y en el artículo C, por ejemplo, yo veo la producción fue de 9.000, las ventas fueron de 10.000. Quiere decir que yo tenía 9.000 y 10.000. Tenía 1.000 unidades en existencia inicial, o sea, yo tenía 1.000 unidades más guardadas. De esta manera, haciendo vendido menos fabricado, me da la diferencia, la misma, pero la misma diferencia les tiene que dar que hacer existencia inicial menos existencia final. Eso después lo multiplican siempre por el costo fijo, ¿sí? Por el costo fijo de producción, y les va a dar lo mismo que hacer, obviamente la diferencia, porque ya la tenían, por el costo fijo unitario. Hacen esa sumatoria y les va a dar lo mismo. ¿Sí? Les repito, lo que está en celeste es un cálculo auxiliar para que ustedes tengan otra forma de corroborarlo, llegado el caso que no les dé. ¿Sí? Si no da el resultado, o sea, si ustedes se dan cuenta que algo, evidentemente, supongamos, ¿no? El artículo B, que les tiene que dar negativo, la diferencia entre existencia inicial y existencia final. Si ustedes la hubieran puesto en positivo y no se dan cuenta cuál es la diferencia, ¿sí? Lo analizan y dicen, bueno, si yo hice una producción de 40.000 y vendí 50.000, quiere decir que tenía 10.000 más, 10.000 a favor. En el caso del B, si yo hice una producción, o sea, fabriqué 27.000 y vendí 25.000, quiere decir que la producción fue mayor a la venta, con lo cual me quedó un sobrante. Entonces el sobrante en este caso lo tomamos con signo invertido, ¿sí? Porque en los anteriores casos tomamos parte de la existencia inicial. En este caso nos quedó un extra para dejar en existencia final. Y en el caso de C es lo mismo. Yo tuve una producción inferior a la cantidad de ventas, por lo cual tenía un resto, o sea, tenía unidades en existencia inicial para cubrir esa diferencia. ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Sí, profe. Sí. Listo. Esto practíquenlo. Profe, hay una chica que dijo que no entendió. Ah, no la escucho. ¿Hola? Sí, podría explicar esto último otra vez. Bien. Perdón. ¿Te referís a que explique lo celeste o a que explique los dos cuadros? Lo celeste. Lo celeste. Lo celeste es una forma auxiliar
¿sí? Para que vos te puedas dar cuenta, ¿sí? Analizándolo, llegado el caso de que cuando vos hagas lo que yo te estoy mostrando en los dos cuadros, si no te da, o sea, si ves que el resultado no te da igual, porque a ver, y vuelvo a marcar, ¿no? Ahí no, ¿qué hice? Acá está. Vuelvo a marcar. Que este y este, que también va a ser este, les tiene que dar igual, ¿sí? Siempre les tiene que dar igual. Si por alguna razón están haciendo los cálculos y no les da igual, lo pueden analizar externamente. Entonces ustedes dicen, bueno, hago lo vendido menos lo fabricado. ¿Por qué? Porque esa diferencia te va a decir lo mismo que hacer existencia inicial menos existencia final, ¿sí? Y recuerden, el orden es este, existencia inicial, o sea, lo que tenía menos lo que me quedó. Y cuando uno hace este cálculo que les estoy mostrando, extra, o sea que esto es para que ustedes lo puedan corroborar, hacen lo vendido, o sea, lo que vendí, lo que saqué de mi stock, menos lo que fabriqué. Entonces, busco lo que vendí, le resto lo que fabriqué, y esa diferencia me tiene que dar lo mismo que haber hecho existencia inicial menos existencia final. ¿Por qué? Si yo vendí más de lo que fabriqué, ¿qué significa? Que obviamente tenía mayor stock, o sea, tenía stock con cual lo pude cubrir. Si no, no lo hubiera podido cubrir a ese valor. Entonces, a mí lo que me interesa saber es cuánto yo utilicé en esas ventas, ¿sí? O sea, en esa diferencia entre venta y fabricado, cuánto utilicé o no. Entonces, por ejemplo, en el caso de del producto A, yo utilicé 10.000 unidades más de las que fabriqué, que obviamente estaban en existencia inicial. En el artículo B, yo fabriqué más de lo que vendí. Entonces, esas unidades obviamente van a ir a la existencia final. O sea, van a sobrarme de lo que fabriqué. Fabriqué de más y van a la existencia final. En el artículo C pasa lo mismo que en el artículo A. Yo vendí 10.000 unidades, pero solo fabriqué 9.000. Esas 1.000 unidades que me faltan, que vendí, no me faltaban en realidad, porque yo no hice esa producción porque yo tenía existencia de esos bienes. Entonces, esos 1.000 lo que reflejan es, listo, vos tenías esto al inicio y lo utilizaste para esta venta. Entonces, cuando vos haces lo que vendiste menos lo fabricado, te va a decir en ese periodo si vos utilizaste cosas de stock o si dejaste cosas en stock respecto de la misma producción de ese periodo. Si lo vemos en el cuadro de abajo, ¿sí? O sea, vos tenías una existencia de 12.000 y una existencia final de 2.000, que lo calculaste arriba, ¿sí? Quiere decir que perdiste 10.000 unidades. Esas 10.000 unidades que vos perdiste en stock son las que vos vendiste extra, que es lo que te estoy mostrando en celeste. Cuando voy a la parte B, tengo 1.000 en existencia inicial y 3.000 en existencia final, que es lo que calculé en el cuadro de arriba. La diferencia son, obviamente, negativa en 2.000. ¿Por qué? Porque en este caso yo fabriqué más de lo que vendí, entonces aumenté mi stock en 2.000 unidades. Lo tomo con signo inverso, ¿por qué? Porque como en la anterior, si yo perdí stock, lo tomo como positivo, cuando sumo al stock, lo tomo como negativo. En el caso del C es lo mismo que en el caso del A, yo tenía 3.000 unidades, me quedé con 2.000 unidades, quiere decir que hay 1.000 unidades que las perdí en mi stock, que son las 1.000 unidades que vendí, ¿sí? De las 9.000 que fabriqué, necesité esas 1.000 del stock para poder vender 10.000 unidades en total.
¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Más o- Cualquier cosita, repasalo y cualquier cosita me escribís, ¿vale? Que no hay problema. Bien, entonces, esto es así, la justificación de la diferencia entre costeo variable y costeo por absorción, ¿sí? Recuerden, siempre les tiene que dar igual. O sea, eso es muy importante. Recuerden que les tiene que dar igual. Entonces ahora ya vamos a ver el tema de la conveniencia de suprimir alguno de los artículos, que es la parte 2 del ejercicio. Como verán, tomamos cada artículo y lo analizamos en forma individual. Hacemos las ventas, que ya lo habíamos hecho antes. Recuerden que el análisis se hace sobre costeo variable. Entonces, tomamos las ventas, el costeo variable, ¿sí? O sea, tomamos el primero. Pero en este caso, en vez de hacer todo completo y sacar los totales, lo hacemos por cada producto y analizamos cada uno. Tomo las ventas de A, de B y de C, tomo los costos variables de A, de B y de C, y eso nos daba la contribución marginal. Hasta ahí todos nos dan positivo, hasta ahí vendríamos bien. Entonces después analizamos, bueno, ¿qué pasa con los costos específicos que tiene por línea? En el caso de A son 80.000, en el caso de B son 25.000 y en el caso de C son 15.000. Lo que podemos notar a simple vista, que el artículo A no logra, ¿sí?, cubrir sus propios costos fijos de línea, ¿sí? Por lo tanto, nos conviene suprimir A porque no cubre todos sus costos. Entonces, nos conviene mantener B y C, que sí lo hacen, pero el artículo A no logra cubrir sus propios costos fijos de línea. Ese es el artículo que conviene retirar, que conviene suprimir. ¿Podría Ahora, poner de vuelta el cuadrito ese que sacó? sí, ¿este? Ese, un minutito nada más. Sí, sí. Igual les recuerdo que yo lo voy a pasar, o sea, les voy a subir la clase y les voy a subir esto también aparte para que lo puedan ver por separado, aquel que quiere ver la clase entera o aquel que solo quiere buscar algo específico en el PowerPoint. ¿Listo, profe? Listo. Entonces, continuamos. Profe, una Sí, consulta. Entonces, en el caso A, suprimimos la producción claro, porque no cubre, perdón, no cubre los costos fijos de línea. exactamente, porque en el total, o sea, el producto tendría que cubrir todos sus costos. Como no lo logra cubrir, no conviene producirlo. O sea, no logra Porque cubrir, tengo un resultado negativo, claro, termina dando un resultado negativo. porque la contribución marginal debería ser siempre mayor al costo fijo de Sí, línea. correcto. O sea, porque, ¿qué pasa? Tiene que lograr cubrir todos sus costos y no lo logra. Sí, o sea, el artículo A, si ustedes se fijan, o sea, saquemos de vista la contribución marginal en este caso, ¿no? Si yo sumo todos los costos que tiene y se lo resto a las ventas, llego a 5.000 negativo, o sea, no logra cubrir sus costos. Obviamente uno siempre llega hasta la contribución marginal y después le descuenta los costos fijos, ¿sí? O sea, por un tema de orden. Entonces, la contribución marginal que se obtiene, que es hacer ventas menos costos variables, después le restás los costos fijos de línea y no los logra cubrir. Si vos después pudieras hacer algún acuerdo o algo y reducir los costos fijos, puede que te convenga producirlo nuevamente, ¿sí? Por eso que se analiza por separado.
Entonces, ahí se sabe que específicamente el problema del artículo A está en sus costos fijos de línea. Como no los logra cubrir y termina dando un resultado negativo, obviamente porque no logra cubrir el valor, entonces es el artículo que conviene suprimir. ¿Les parece si continúo? Sí, profe. Bien. Profe, ¿puedo Obtener hacer un... una pregunta? Sí, Podemos tomar en cuenta también, porque tenía también, si no recuerdo mal, en el enunciado tenía costos comunes también, costos fijos comunes. claro, pero eso lo analizás en el total. Ah, perfecto. Ah, listo, listo. Eso Acá es tengo solo en cuenta los costos fijos de línea de cada claro, artículo. claro, los costos fijos específicos. Perfecto. Listo, gracias. No, de nada. Bien, entonces tenemos la utilidad, nos pide lograr una utilidad de 100.000 pesos. Como ya vimos el otro día cuando practicamos decidir, las ventas, o sea, nosotros tenemos ventas menos costos es igual al resultado, tenemos que ventas, que costo es costo variable más costo fijo, entonces tenemos ventas menos el costo variable menos el costo fijo es igual al resultado, que ventas se representa como precio de venta unitario por la cantidad, que el costo variable se representa en el costo variable unitario por la cantidad, y los costos fijos son los costos fijos totales. Eso nos va a dar el resultado. Me olvidé un renglón de ponerles. O sea, que lo tuvieran completo, perdón. Después veo de agregárselos, que es como hicimos con decidir, ¿se acuerdan? A que colocar cada uno de los artículos. Si acá se dan cuenta, está solamente el artículo B, y si mal no recuerdo, el artículo C, porque lo que nos dice es, la empresa desea obtener una utilidad de 100.000 pesos, ¿sí? Esto es el enunciado, vendiendo 17.000 unidades del artículo C. Esperen que vamos a ir marcando. Acá tengo, esto es artículo C, 17.000 unidades del artículo C. Esto es ventas, perdón, contribución marginal del artículo C. ¿Sí? Esto es el artículo C. Y esto corresponde al artículo B. ¿Sí? Recuerden que esto es el precio de venta, ¿sí? Y este es el costo variable. Entonces, ¿esto qué nos da? La contribución marginal. Entonces, la contribución marginal. ¿Sí? Lo mismo acá. Esta es la contribución marginal. Quedó. Ahí está. La contribución marginal por las unidades en cada caso. Y después restamos. Acá tenemos. Vamos a ver si puedo agarrar otro color. Tenemos 25.000, que estos son los costos fijos específicos de B. Y los 15.000, son los costos fijos específicos de C. Después tenemos los 20.000, ¿sí? Que estos son los costos fijos comunes, ¿sí? Que son los 20.000 y los 10.000, que son los costos fijos comunes de administración y comercialización. ¿Recuerdan? Y lo igualamos a los 10.000, que es lo que nos pide el enunciado. Calcular esto. 100.000. Perdón, 100.000, tenés razón, sí, 100.000, dije 10.000 y estoy mal. Los 100.000 que pide el enunciado, ¿sí? De utilidad, claro. Bien. Entonces, yo lo resolví facilísimo. Les puse el resultado de una. Perdón. Es el artículo B, tenemos el precio de venta, que es de 4 pesos, que lo vemos en el segundo cuadro, el precio de venta. Después tenemos
el costo variable, que tenemos que hacer la sumatoria de todo. Es 1,10 más 40 centavos más el 5% por el precio de venta, que el precio de venta es 4, con lo cual son 20 centavos más. ¿Sí? Entonces tenemos 1,10. Esperen que yo, perdón, escribo tan mal con el mouse, pero bueno, lo voy a intentar. Esto es 1,10 más 0,40 más 0,20, que esto 0,20 es porque es 4 pesos por el 5%. Aquí tenemos el total de 1,70. ¿Se entiende? O sea, ¿me expliqué? Sí, profe. Sí. Lo mismo es... Sí, Pero yo no entendí. dale. ¿Te parece? Lo vemos con el otro artículo, con el artículo C, así no Dale, repetimos. ¿Dale? Entonces, bueno, gracias. hacemos... No, de nada. Tenemos el artículo C. ¿Sí? Yo quiero sacar esto. O sea, esto es el precio de venta. Ya dijimos que todo esto era la contribución marginal. Entonces, esto específicamente es el costo variable. Este 1,9. ¿Sí? 1,90. Entonces, voy al enunciado. Me dice el artículo C. En el primer cuadro tenemos artículos, después ventas actuales y costo variable de producción. Costo variable de producción, 1,20. Entonces ya anoto, 1,20. Después, ¿qué más le tengo que sumar? Sigo avanzando en la misma línea y dice fletes, 0,45 centavos. 0,45 centavos. Más. Sigo avanzando y ¿qué me dice? Comisiones sobre ventas, 5%. Entonces es 25 centavos. ¿Por qué es 25 centavos? Porque, bueno, la intención es lo que cuenta. Yo tengo que las comisiones es el precio de venta, que es 5 pesos, que es el precio de venta, por el porcentaje de la comisión. ¿Sí? Que el porcentaje es del 5%. Entonces, 5 por 5, 25. Si hago esta sumatoria, me da 0, 4 y 2 son 6, y 2 son 8, me llevaba 1, 9. 1,90 pesos. ¿Se entendió? Pese a mis garabatos. ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió. Sí. Sí, ¿cómo era precio de venta y el otro? ¿Cuál? El 1,9. El 1,9 es el costo variable. Ah, ahí está, gracias. Entonces, recuerden que, ¿cómo hacemos la contribución marginal? O sea, yo acá lo que hice es reducir, para reducir el cálculo, ¿esto cómo es? Es la contribución marginal por las cantidades. ¿Por qué? Porque la contribución marginal es precio de venta menos costo variable, ¿sí? Entonces, es como si yo hubiera hecho, ¿qué hacemos siempre? Precio de venta por las cantidades, menos costo variable por las cantidades. Entonces, tomo como factor común las cantidades y lo multiplico por el precio de venta menos el costo variable, y es lo que yo hice acá, que esto es la contribución marginal. Es lo mismo, es otra forma de expresarlo nada más, ¿sí? Si a ustedes les es más cómodo expresarlo
parte por parte, pero acá yo se los estoy mostrando como reducido el cálculo, que es hacer, bueno, hagamos la contribución marginal, lo multiplicamos por las cantidades, es lo mismo, ¿sí? ¿Y cómo obtengo la contribución marginal? Simple, como hacemos siempre, precio de venta menos costo variable. Entonces, lo que me pide es, ¿qué era lo que me pedía? Obtener una utilidad de 100.000, perdón. Claro, ¿cuántas Con, unidades de C tengo que vender para claro, B? Digo, ¿cuántas unidades? Porque nos dice que quiere vender 17.000 unidades de C, y cuántas unidades vamos a tener que vender de B. Entonces, ahí haciendo todos los cálculos, voy avanzando, nos queda que de B hay que vender 51.000 unidades. Entonces, esto es, habría que vender 51.000 unidades del artículo B para obtener una utilidad de 100.000 pesos, siendo que de C vendemos 17.000 unidades y que el artículo A quedó suprimido. ¿Sí? Recuerden que en el punto anterior lo eliminamos porque no cubría los costos. Entonces, ahora analizamos. ¿Es posible venderla? No, teníamos los, esperen, que yo me adelanté un montón. Teníamos que nos pedía, ¿sí? Ahora lo que nos pide el punto siguiente ¿es posible la alternativa? O sea, ¿es posible vender estas 51.000 unidades? Entonces, lo que vamos a ver es la absorción de mercado. Entonces, vamos a ver. Para obtener los 100.000 pesos, yo tengo que vender 51.000 unidades. ¿Sí? ¿El mercado cuánto me dice que puede absorber? Y eso lo vemos en el primer cuadro, en el enunciado, en la última columna dice, ventas potenciales en unidades. Y me dice que para el artículo B yo podría vender 55.000. Entonces, por lo tanto, 51.000 unidades es menor a la absorción del mercado. Por lo tanto, las puedo colocar en el mercado. O sea, el mercado me compra hasta 55 y yo le quiero vender 51.000 unidades. Ahora, ¿qué pasa? ¿Yo puedo producir esas 51.000 unidades? Eso es lo que me falta analizar. Para yo obtener 100.000 pesos de ganancia, según las condiciones que me pedía, que era 17.000 unidades del artículo C y 51.000 unidades del artículo B, analizo. Tengo las 51.000 unidades, ¿sí? Las voy a multiplicar por, y se tiene que fijar en el enunciado, en el segundo cuadro, ¿sí? Que dice, el artículo B nos dice el precio de venta por unidad y al lado, a la derecha dice horas máquina por unidad. Entonces, en horas máquina por unidad nos dice que tarda 0,15. Entonces yo hago las 51.000 unidades por las horas máquina que requiero, dice que necesito 7.650 horas máquina. ¿Qué pasa? A su vez tengo que contemplar fabricar C por las 17.000 unidades que me solicitan. Y en este caso dice que C, las horas máquinas son de 0,12. Entonces, hago esa sumatoria y me dice que yo necesito 9.690 horas, o sea, horas máquina, para lograr una utilidad de 100.000 pesos, en las cuales produzco 51.000 unidades del artículo B y 17.000 unidades del artículo C. Lo que me tengo que fijar ahora es la capacidad máxima de la planta. La capacidad máxima de la planta, nos dice el enunciado, después de los dos cuadros, o sea, antes de los costos fijos comunes, dice, la capacidad máxima de la planta es de 10.500 horas máquina. Por lo tanto, sí es posible fabricar bajo estas condiciones, ¿sí? Que son 17.000 unidades de C y 51.000 unidades de B para obtener una utilidad de 100.000 pesos. O sea, sí es posible, sí es viable el planteo. Entonces, hasta aquí hicimos el punto 3 y 4, que fue el punto 3, analizar cuántas unidades necesitábamos, y el punto 4 es
si es viable tanto desde el punto de mercado, desde el punto de absorción del mercado como desde la capacidad de planta. Siempre tienen que ver las dos partes, ¿sí? O sea, que vos lo puedas vender y que vos lo puedas fabricar. Porque podría ser que el mercado me aceptara y podría vender todas las unidades, pero que la capacidad de planta no me lo permita. ¿Sí? Que no pueda lograr fabricar tantas unidades. O al revés, que yo tenga mucha capacidad ociosa y que me sobre horas y que podría perfectamente hacerlas, pero que el mercado no esté dispuesto a aceptar tantas unidades. Profe, no entiendo acá en el punto 3, ¿de dónde sacás las 17.000 unidades esas? O sea, En el punto 3 del enunciado dice, la empresa desea obtener una utilidad de 100.000 pesos vendiendo 17.000 unidades del artículo. Es dato. Perdón. No pasa nada, por favor. Es requisito del enunciado. Listo, gracias, profe. No, por favor. Entonces, continuamos. Ahora vamos al punto 5. Nos dice de incorporar un nuevo producto, ¿sí? Un producto D. Entonces vamos a ver. Dice, en base a los datos del punto 4, la empresa está pensando en la posibilidad de incorporar un nuevo producto, un producto llamado D. Nos indica el precio, que va a ser de 6 pesos, el costo variable de 4.5, los costos fijos de 8.000, y tenemos ventas posibles de 7.000 unidades y horas máquina le toma 0,2. Entonces, bueno, analizamos primero, hacemos como siempre ventas menos costos, en este caso vamos a tomar la contribución marginal, que es 6 pesos, el precio de venta, menos 4,5, que es el costo variable, lo multiplicamos por las unidades, que son 7.000 unidades posibles a la venta, menos los 8.000 de los costos fijos. Recuerden, estamos hablando de costos fijos específicos. Eso nos da un resultado de 2.500. Nos dio positivo, con lo cual conviene fabricar el producto D, o sea, no nos dio negativo como el artículo A. Ahora vamos a analizar la capacidad de la planta. Entonces, ¿cuántas horas nos quedaba? ¿Sí? Tenemos que ver eso, porque se supone que vamos a fabricar B, C y D. Entonces, a la capacidad ociosa, a esta capacidad sobrante que nos decía el enunciado, que eran 10.500, le resto los 9.690 que necesito para fabricar, recuerden, 17.000 unidades de C y 51.000 unidades de B. Eso me da un sobrante de 810 horas. ¿Qué pasa? Fabricar D, ¿cuánto me consume? Yo quiero fabricar 7.000 unidades por 0,2 horas máquina. Necesito 1.400 horas máquina. ¿Ven? En este caso no es posible fabricar D. ¿Por qué? Porque supera, ¿sí? Las 7.000 que yo necesito vender, superan la capacidad máxima de la planta. Por lo tanto, no puedo fabricar esas 7.000 unidades del artículo D. Entonces, Pero, profe, ¿puedo decir que sí puedo fabricar 4.050? Porque, o sea, si yo hago las 810 horas máquinas que me quedaban, si haces 4.050, no cubrís los costos, seguramente. Ah, tiene razón. Entonces, ese es el tema. Vos necesitas, la idea es colocar estas 7.000 unidades en el mercado. De esta manera, con esas condiciones, vos cubrís todos los costos. Entonces, lo que pasa es que no se pueden producir, o sea, ¿es conveniente? Sí. ¿Es posible? No, porque supera la capacidad de la planta. Clarísimo, profe, gracias. No, de nada. Entonces vamos al punto 6. Y estoy a 24. Vamos que nos quedan 4 preguntas en total. Punto de equilibrio en pesos. Entonces, punto de equilibrio en pesos, sabemos que es el costo fijo total, dividido la contribución marginal, dividido las ventas, ¿sí? Porque recuerden que nosotros tenemos que hacer 1 menos el precio de venta, ¿sí? Esta es la otra forma, es lo mismo, ¿sí? La otra forma, ¿cómo lo hicimos la vez pasada en clase? Hicimos el costo fijo total, dividido 1 menos, y hacíamos el precio de venta
dividido las ventas, ¿sí? Que es lo mismo que hacer contribución marginal dividido ventas. Es lo mismo, ¿sí? Y recuerden que ¿cómo nos manejamos? Por totales, ¿sí? No podemos manejarnos por lo que es parcial, ¿sí? Recuerden eso, tiene que ser por totales porque tenemos más de un producto. Bien, cuando hablamos de costos fijos, hablamos de costos fijos totales. Entonces, yo tengo que sumar todos los costos fijos, recuerden, propios, que eran los 80.000, los 25.000, los 15.000, ¿sí? Y ahí obtenemos los 120.000. Y después tenemos los de administración y los de comercialización, que ahí tenemos los 20.000 y los 10.000. Esto está hecho el cálculo según el enunciado, la parte original, ¿no? Los 3 artículos A, B y C. Pues los 163.500 era la contribución marginal que habíamos obtenido y los 300.000 son las ventas. Recuerden que esto es costeo variable. Entonces, ¿qué voy a tomar? La contribución marginal. La contribución marginal, ¿cuál es? La de hacer ventas menos costo variable, o sea, costo variable siempre. Entonces eso nos da que el punto de equilibrio en pesos es de 275.229,36. Ahora vamos a ver el punto 7. Tenemos el margen de seguridad. Los márgenes de seguridad, ¿sí? Siempre se hacen las ventas actuales menos el punto de equilibrio. Entonces, en este caso nos pide ¿qué nivel de facturación permitirá un margen de seguridad del 30%? Entonces, yo tengo que hacer a la inversa. Tengo que averiguar un monto, ¿sí? De facturación, unas ventas actuales, que me dé ese margen de seguridad del 30%. Como nosotros ya sabemos el punto de equilibrio, me falta averiguar las ventas actuales, o sea, que tengo que hacer para lograr ese porcentaje. Yo sé que necesito un margen de seguridad del 30%, ¿sí? Entonces, ¿en base a qué se basa el 30%? A las ventas actuales. ¿Recuerdan cuando hicimos decidir que queríamos obtener un porcentual, el mismo valor porcentual de ventas teniendo otras condiciones? Bueno, esto es lo mismo. Yo lo que tengo que considerar es las ventas es el entero y le resto, que en este caso representa el 70%, que es el punto de equilibrio, eso me da que sobre las ventas el 30%. Entonces despejo y sé que eso representa, el punto de equilibrio representa el 70%, por lo tanto, las ventas actuales tienen que ser de 393.000. Perdón, tiene que ser de 393.184,80. Sí, perdón, alguien me habló. ¿Hola? Te iba a preguntar si estabas bien porque te tosiste todo. Sí, estoy, sigo viva. Sí. Bien, entonces estamos a 393.184,80 las ventas actuales. Repetimos. Y esto lo voy a anotar por las dudas. Esto es, yo lo que hago es, al entero, ¿sí? Le quito el punto de equilibrio, ¿sí? Y esto me va a dar el margen de seguridad que estoy buscando. Entonces, ¿el entero cuál es? Las ventas actuales, ¿sí? Le resto el punto de equilibrio y entonces el margen de seguridad, ¿cómo tiene que ser? Las ventas actuales por el porcentaje que estoy buscando de margen de seguridad. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hice.
Lo mismo si alguien les preguntara, por ejemplo, averiguar el precio. ¿Ustedes qué podrían decir? Les dan el costo variable y una contribución marginal determinada, sea un valor específico o un porcentaje. ¿Se acuerdan que a veces decimos la contribución marginal es del 25%? Quiere decir que el costo variable es del 75%. Porque lo que hacemos es al entero le restamos la diferencia. ¿Se acuerdan más o menos eso? Bueno, en este caso es lo mismo. Yo tomé las ventas actuales, les resto el punto de equilibrio y lo igualo a las ventas por el porcentaje que quiero obtener. Y así es como nos da que tengo que vender 393.184,80. Entonces ahora vamos al punto 8. ¿Hasta acá se entiende? Yo no entendí eso último, profe. A ver, vamos a retroceder entonces. El tema de cómo calculé las ventas, o sea, ese margen de seguridad. Sí. Ya me está diciendo que quiere ganar el 30%, ¿sí? Obviamente es el 30% sobre algo determinado. Bueno, ese 30%, ¿sí? Siempre va a ser sobre las ventas, que es el 100%. O sea, vos tenés, a las ventas le restás el punto de equilibrio. Y esa diferencia es lo que me da el margen de seguridad. ¿Sí? ¿Qué es el margen de seguridad? Es esa diferencia entre uno y otro que estoy por sobrecubrir los costos. Entonces yo estoy un 30% arriba del punto de equilibrio. ¿Sí? O sea, mi margen de seguridad es del 30%. ¿Por qué? Porque yo a lo que vendo le saco cubrir todos los costos, o sea, estar en cero, estar equilibrado. Es ese punto en el cual yo no gano ni pierdo, y estoy por sobre eso un 30%. De esta manera yo lo que tengo que hacer es, a las ventas actuales le desconté el punto de equilibrio, y tengo que a algún valor, o sea, ¿a qué ato ese 30%? A las ventas, ¿sí? Siempre es al mayor valor, porque obviamente el punto de equilibrio, ¿sí? Para que obviamente pueda cubrir todo, y se supone que tengo que hacer, en el margen de seguridad tengo que hacer ganar, ¿sí? Menos estar en equilibrio. Ganar va a ser, se supone que ventas superiores al punto de equilibrio. O sea, vos no vas a poner ventas inferiores al punto de equilibrio porque obviamente ahí no tenés margen de seguridad, todo lo contrario. Ya estás debajo del punto de equilibrio, ya perdés. Entonces, lo que tenés que hacer es ventas actuales, ventas actuales menos el punto de equilibrio. Hasta ahí vamos bien. Después, lo que vos tenés que hacer es, ese 30% que vos querés ganar, él no te está diciendo que te lo pide en un porcentaje, porque ya te da el porcentaje. Te dice ganar el 30%. Lo que te está pidiendo es cuánto representa ese 30% del margen de seguridad. Entonces, representa, ¿sí? 393.184,80. ¿Cómo lo obtenés? Es haciendo la diferencia de las ventas actuales, que es el valor que vos tenés que buscar, porque necesitas saber cuánto vas a tener que vender para obtener el 30%. Porque vos, como yo les decía recién, si ventas actuales es el entero, y yo quiero ganar el 30%, quiere decir que el punto de equilibrio representa el 70%. Entonces, al entero le resto el 70% y me da el 30% restante, que es el margen de seguridad. ¿Cómo lo paso a valores de ventas, a monto? Entonces, tengo que buscar qué valor de las ventas actuales al cual yo le pueda restar el punto de equilibrio sea igual al 30%, que va a ser el 30% respecto de las ventas actuales. Por eso que hago el 30% por las ventas actuales, o sea, por el valor de las ventas que tengo que obtener. Entonces, cuando despejo, me dice que yo necesito vender 393.184,80 pesos, ¿sí? Para que a eso, restándole el punto de equilibrio en pesos, me dé un 30% de margen de seguridad sobre las ventas.
Está bien, ahí está. Ahora sí. Gracias, profe. Profe, No, bueno, sí, profe, una consulta. sí, Si el margen de seguridad es lo que yo tendría entre las diferencias de mis ventas y del sí. punto de equilibrio, ¿no tendría que yo hacer un 30% superior a mi punto de equilibrio? ¿Por qué sobre el 30% superior de ventas actuales? No, pues en realidad es, no sobre, porque vos lo que tenés es siempre ventas va a ser el 100%. O sea, Siempre, siempre va a ser el entero, o sea, el 1, el 100% siempre va a ser ventas. A eso vos le restás el punto de equilibrio que representa el 30%. Perdón, el 70% en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos lo que querés obtener es un 30% de margen de seguridad sobre las ventas. O sea, es sobre las ventas específicamente. O sea, si yo después, si esto lo pasas o sea, él ya te lo está diciendo en porcentaje, pero si a vos te dijeran, bueno, ¿cómo son los porcentajes? Y yo tengo a las ventas, de las ventas el 70% es el punto de equilibrio, con lo cual me queda un 30% de margen de seguridad. Porque el margen de seguridad siempre es un monto respecto de las ventas. Lo mismo que el resultado, cuando vimos en el ejercicio de decidir, el resultado, la utilidad neta, ¿sí? O sea, el resultado del ejercicio, el resultado final siempre va a ser un porcentaje de las ventas. ¿Por qué? Porque ventas siempre, al ser el valor que ingresa, o sea, hacer el ingreso de la actividad, es el entero. O sea, siempre se basa en eso. Entonces yo siempre voy a asumir que cuando me dicen qué nivel de facturación permitirá un margen de seguridad X, lo voy a tomar a partir de las ventas actuales, como mi entero. Claro, siempre vas a partir de ahí. Ventas menos el punto de equilibrio. Entonces, ventas es el entero, el punto de equilibrio es el porcentaje que tengas o no. Capaz te lo dice al revés. Representa un 70% y tenemos tanto de margen de seguridad. Entonces vos decís, listo, tengo esto me representa el punto de equilibrio que tengo que buscar y el margen de seguridad tengo tanto. Haces la diferencia y te da el punto de equilibrio. En este caso te dice, bueno, yo quiero un margen de seguridad determinado, o sea, un porcentaje determinado de las ventas. Entonces tomás las ventas actuales, o sea, podés poner simplificado en ventas, ¿no? Pero como la fórmula siempre es ventas actuales menos punto de equilibrio, por eso lo mantengo. Entonces pones las ventas actuales menos el punto de equilibrio, que siempre seguramente te lo va a hacer sacar, y decís, listo, este es el porcentaje que multiplicado de las ventas por las ventas actuales me tiene que dar el 30% del margen de seguridad. Lo mismo es si te pidiera el precio de venta. O sea, si yo te dijera, sacándote de esto, te pidiera el precio de venta de un artículo, y yo te digo, quiero que mi contribución marginal sea del 25%, vos me dirías, listo, ventas es el entero, menos el costo variable que te dé, es igual a, vamos a poner números enteros, vamos a decir que querés ganar el 30%, el 25% de un producto y que tenés un costo variable de 7 pesos con 50. Entonces decís, bueno, yo tengo el entero, ventas, precio de venta, ¿sí? El precio, menos el costo variable unitario de 7,50, tiene que ser igual al 25% por las ventas, por el precio de venta. Cuando despejas, te va a dar que el precio de venta es de 10 pesos, porque 10 pesos le descuento 7,50 me da 2,50. 25%, 75%, 100 es el entero de 10 pesos. ¿Me expliqué? Sí, me entiendo. O sea, siempre ventas es el entero. Precio de venta, ventas actuales, siempre va a ser el entero, el 100%, representa el 100%. Y de ahí uno va descontando, que de hecho si lo visualizás como el estado de resultados, eso es lo que uno hace. Las ventas es el 100 y después le va restando. Le va restando cosas. Todo lo que uno va restando es como si lo pudieras ponerlo en un porcentaje y vas a ver que vas a llegar a un determinado monto a un porcentaje de resultado total respecto de las ventas.
Bien, si les parece, continuamos. ¿O hay alguna otra duda? Continuemos. ¿Continuamos? Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a ver el punto 8. Vamos que estamos justo que nos quedan este y uno más. Bien, el punto 8. ¿Cuál es el artículo más conveniente teniendo en cuenta que las horas máquinas son el factor limitativo? Entonces, como hicimos anteriormente en el ejercicio, tenemos que yo tengo una cantidad de horas máquina para una unidad, ¿sí? O sea, fabrico una unidad en esa cantidad de horas máquina. Si yo quiero averiguar en una determinada hora máquina cuántas unidades fabrico, ¿sí? Esa va a ser mi incógnita. Entonces, A, para producir, volvemos al enunciado, era el segundo cuadro, y dice, el artículo A, en la segunda columna, o tercera, depende de cómo lo estén viendo, si toman a la primera como artículo, dice, horas máquina 0,10. O sea, a mí me toma 0,10 horas máquina hacer una unidad. Lo llevo a una hora máquina, ¿sí? Como dije, esto después es cada uno, si prefieren unificar en otra unidad, de hora, es lo mismo, ¿sí? Pero todas tienen que ser homogéneo, ¿sí? O sea, que si ponen, por ejemplo, dicen, bueno, así no calculo todos, digo, bueno, A lo dejo en 0,10 y averiguo B y C en 0,10, listo, porque siempre está todo hecho en la misma proporción, ¿sí? Yo por costumbre lo llevo a una hora. Entonces me dice que en una hora es 1 por 1 dividido 0,10, eso lo multiplico, ¿sí? Por la contribución marginal, que ya habíamos visto antes que era 3 pesos y que el costo variable era 1,5 para lo que tiene que ver para el artículo A. Hago lo mismo con el artículo B, que habíamos visto que daba 1,70. Ah, perdón, el de A no lo habíamos visto. ¿Quieren que lo repasemos el de A? El costo variable de A, porque habíamos visto el de B y el de C. ¿Les parece? Lo repasamos. Ok. Este es, vamos al enunciado. Tenemos, el artículo A dice, costo variable de producción, 1 peso. Entonces tenemos 1 peso. Vamos a sumar 1 peso. Después tenemos fletes, 0,35 centavos. En la misma línea, artículo A, primer cuadro. Y después dice el 5%, ¿sí?, de las ventas. Entonces yo voy a tener 0,5 por 3, 15. 15 centavos. Estos 15 centavos se calcularon haciendo los 3 pesos que nos dicen en el segundo cuadro, que es el precio de venta, por el porcentaje del 5%. Esto total nos da 1,5. 1,5 exactamente, que es lo que dice ahí. Entonces, esto es la contribución marginal. ¿Sí? Porque este es el precio de venta, o sea, esto es costo variable y este es precio de venta. ¿Sí? Lo multipliqué por esto y me da 15. Entonces acá estamos evaluando cada uno de los artículos más allá de si fueron convenientes o no. ¿Sí? Estoy retomando todos los artículos. Entonces, nos daba 15 para el primer artículo, 15,33 para el segundo, o sea, por lo tanto ya va ganando el artículo B. Y ahora vamos viendo, sí. ¿Quiere decir que por hora puedo hacer 15 unidades de A? Ganás 15 pesos. Tu contribución, claro, ganas 15 pesos. No es la cantidad de unidades que haces, sino la cantidad que ganas. Ganas 15 pesos. O sea, de contribución marginal ganas 15 pesos. Recordemos igual que el artículo A no cubría sus costos, pero eso es aparte, porque no cubría sus costos fijos específicos. Acá estamos evaluando hasta contribución marginal.
Entonces, ahora hicimos lo mismo con el artículo B. Ganamos 15,33 en una hora. O sea, la contribución marginal horaria es de 15 pesos con 33. Por lo tanto, hasta ahora nos conviene hacer B. Es el artículo que más nos conviene. Sí. Vamos a hacer lo propio con el artículo C. Dice que son 25,83. Entonces, en una hora la contribución marginal es de 25,83 pesos. Por lo tanto, el artículo que más nos conviene producir, ay, no le tenía nada, es el C con 25,83. O sea, el artículo más conveniente, teniendo en cuenta que las horas máquinas son el factor limitativo, es el artículo C, que nos da una contribución marginal horaria de 25,83. ¿Sí? Bien, entonces, perdón, ¿sí? No, sí, profe, dije nomás. Bien. Veamos. Margen de seguro, no, debe ser de seguridad. Ya me lo anoto también, así lo modifico en la filmina. Está mal el título. Bien, ahí ya me anoté que estaba mal el título para corregirlo. Bien, entonces tenemos, en este caso, agréguenlo ustedes a mano en la guía, ¿cuál es el margen de seguridad actual porcentual? ¿Sí? O sea, pide porcentual. Entonces tenemos el margen de seguridad, como siempre, es las ventas actuales menos el punto de equilibrio. ¿Sí? No sé por qué puse FA. Se los voy a corregir todo eso, porque evidentemente me quedaron mal los acá está, margen de seguridad. Tengo que cambiar el título, que esto es lo que anoté, y la nomenclatura. Bien, así ya se los modifico y se los subo como corresponde. Entonces, es ventas actuales menos punto de equilibrio dividido ventas actuales nuevamente, obviamente. Siempre que querramos calcular el porcentaje, lo tenemos que dividir por las ventas actuales, ¿sí? Y eso lo multiplico por 100 simplemente para que me quede en porcentaje, ¿sí? Porque si no me va a quedar en 0, algo. Entonces, ventas actuales. Las ventas actuales las calculamos, ¿se acuerdan? En el punto 1, que era de 300.000. El punto de equilibrio lo calculamos hace poquito en el punto 6, que era de 275.221,36. Y eso nos da que el margen de seguridad es del 8,26%. Por lo tanto, hasta aquí he llegado todo. Ustedes me dirán si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran que reveamos. Profe, ¿cuál hay que podamos hacer después de reactivando? La realidad es que como poder creo que pueden hacer todo ya. Pero primero, antes que nada, de este ejercicio, ¿alguna duda en particular? No. ¿No? Perfecto. Entonces, no hay dudas particulares sobre este ejercicio. Lo que vamos a hacer es ir a ver si puedo. Vamos a ver de ya ir cortando la grabación, así no grabamos tiempo de más. Listo. Bien, entonces, como me dijeron, de este ejercicio no hay más dudas. Ahora, ¿qué otro ejercicio? Bien, una cosa que siempre tengan que tener en cuenta, repasen estos ejercicios. Hay otros más en la guía que pueden hacer, pero tengan mucho en cuenta lo siguiente. La justificación es súper importante.
eh, ese cálculo que hicimos, ¿no? Para hacer la existencia inicial, la existencia final, la diferencia, después multiplicarlo, ¿sí? Para después justificarlo y que después les dé lo mismo que la diferencia entre costeo variable y costeo por absorción, eso sí o sí, practíquenlo, les tiene que dar. Practiquen hacer los dos tipos de costeo, ¿sí? Pero no necesariamente hacerlo en simultáneo. Practiquen tener uno, perdón, tener uno y con la información que tengan en el enunciado, traspasarlo a otro. O sea, como tener uno armado, ¿sí? O sea, no necesariamente armarlo de cero, sino que con la información que tienen, como si partieran, por ejemplo, en este ejercicio, ay, perdón por la voz, con la información que tienen del costeo variable, más toda la información que tienen en el enunciado, armar el costeo por absorción. O sea, prueben a hacer eso. Tengan muy en cuenta cómo se calcula el costo de las mercaderías vendidas, ¿sí? Recuerden cómo se calculan los costos en ese caso, ¿sí? Que se evalúa, se unifica por rama, ¿sí? O sea, todo lo que es producción por un lado, más allá de si es fijo o variable, no importa, es todo producción. Si es comercialización, va todo comercialización, fijos y variables. Van a comercialización, lo mismo administración. Cosa que en costeo variable se analiza si son variables o fijos y se dividen en esas dos ramas, o fijos o variables, o bueno, semifijos, semivariables, pero no hemos hecho esas mezclas, sino que solamente variables y fijos. Después, bueno, algo de porcentajes seguro, o sea, por ejemplo, este ejercicio que vimos de un margen de seguridad, o en vez de que sea un margen de seguridad, que sea un precio, como les dije, un precio que les dé en vez de ser el 30% de margen de seguridad, que sea el 30% de contribución marginal. ¿Qué más vimos? Esperen que trate de recordar qué otra cosa vimos. En decidir, bueno, buscar un monto, buscar, o sea, tener datos fijos, que sea, vendo este producto y quiero ganar tanto, bueno, cuánto tengo que vender de este otro producto o cuánto tiene que valer el precio, sean, les repito, sean unidades o sean precios analizados por separado. La contribución marginal horaria, como la vimos. No sé si se me ocurre alguna otra cosa más que sí o sí tengan que repasar, pero les repito, la justificación practíquenla seguro. Eso no se olviden de practicarlo, la justificación. Esa justificación es solo numérica, ¿no? Sí. Okay. O sea, tienen que calcularlo. O sea, la justificación se explica a través de cómo es el tema de las existencias y los valores. ¿Qué más? No me acuerdo nada más ahora en este momento. Si tenía que decirles algo más, que por las dudas practiquen, pero eso seguro, practíquenlo. Bueno, ahora les subo este video de la clase, les corrijo el PowerPoint para que ya lo tengan como corresponde y no que, perdón, que me salté un par de, un cero lo puse, un punto lo puse en cualquier lado y tengo otros errores de tipeo que se los voy a modificar para que lo tengan bien y se los pueda subir. Y no sé si me olvido algo más, alguna otra duda, alguna pregunta. No por el momento. Bueno, cualquier cosita, saben que no hay problema, me escriben. Si hay alguna duda con este ejercicio o cualquier otro de los que vieron o no, cualquier cosa me escriben para que pueda responderles. Y bueno, cualquier cosa saben que estoy a disposición. Gracias, profe, y cuídese de la tos. Ay, sí, no, es que me siento, estoy
Mi marido está con gripe y yo me estoy contagiando. Entonces, ese es el tema. Yo estoy empezando a caer como con temperatura, me estoy sintiendo mal, así que bueno, es así, son estos procesos de los momentos de la gripe, pero lo que me pasa es que no logro expectorar y por eso es que estoy con esa tos que no termino de recuperarme y entonces se me está haciendo largo. Pero bueno, quédense tranquilos. Yo me voy a cuidar, también se lo prometí a mi mamá que me voy a cuidar, así que quédense tranquilos. Así que bueno, les deseo muy buen resto de semana y cualquier cosita, saben que estoy a disposición, que no hay problema, me consultan y veo de responderles lo más rápido posible, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, Luján. De nada. Gracias. Hasta luego, muy buena Que semana. se mejore. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Que se mejore. Gracias por todo. No, de nada, gracias a ustedes por la atención. Chao, chao.